Vamos a recibir nuestra palabra de esta tarde. Iniciamos en este mes, en agosto. Estamos más allá de la mitad de este año. Se nos está acabando el año y sabemos que Dios tiene algo bueno preparado para nosotros. Amén. Vamos a iniciar una serie nueva que se llama Guardando la Palabra del Señor. Amén. Y en el día de hoy vamos a ver un tema que lleva por título: ¿dónde estás guardando la palabra? ¿Dónde estás guardando la palabra? Y es importante, como decía la pastora Telma, memorizarlos, saber cuáles son los versículos con promesa y todo. Y bueno, yo quiero enseñarle algo para que usted pueda aprender mejor la palabra del Señor. Esas son herramientas de los métodos educativos, y esto viene en tres etapas. La manera de poder generar conocimientos y la que a mí me gusta más y por la que yo siempre he estudiado, es esta manera que, número uno, escucho la información. En este caso, un versículo o lo que tú quieras aprender, escucho. Esa es la etapa número uno. Etapa número dos, la digiero. Primero la escuché. El número dos, la voy a digerir, la voy a razonar. A lo mejor no la entiendo al 100%, pero la estoy empezando a razonar. Y número tres, la más importante, escribir lo que yo entendí o lo que yo razoné. Repito, primero escucho la palabra o leo la palabra, es decir, obtengo la información, número uno. Número dos, la entiendo, la razono, la digiero, me la trago, la mastico, empiezo a entender de qué se trata. Y número tres, escribo. Cuando usted hace estas tres cosas en lo que sea de su vida, en su escuela, en su negocio, en donde quiera que usted ande por la vida, cuando usted hace esas tres cuestiones, usted va a tener una retención de la información del 60% de lo que usted está estudiando. Si usted, ejemplo, viene aquí a la iglesia, proyectamos los versículos para mayor comodidad para usted, ¿verdad? Y usted los observa, es algo visual, los va a observar, pero usted va a retener el 20% nada más de la información. Y entonces usted llega el lunes en su casa y ya se le olvidó de qué se llamó la predicación, de qué hablamos la semana pasada, qué fue lo que vimos. Y es normal porque pues, nuestro sistema de conocimiento así está formulado. Pero yo le recomiendo a usted que primero vea, razone, entienda, luego digiera esa palabra, entiéndala, razónela, y luego el tercer paso, escríbala. Cuando usted escribe, el 60% lo va a retener en su mente. Entonces, si usted quiere estudiar la universidad, si quiere estudiar un curso de liderazgo, lo que usted quiera hacer, yo le sugiero que usted empiece a hacer esto, porque a veces nos limitamos a nosotros mismos y decimos: es que yo no sirvo para estudiar, o no sirvo para razonar, o lo que yo aprendo a mí se me olvida rápido. Y eso es una salida muy fácil. Esa es una justificación muy sencilla para no esforzarnos. Pero lo que tenemos que entender, lo que sí la ciencia sí comprueba y demuestra, es que este ejercicio de tres pasos es: observo la información, digiero, la razono, la información, y tercer paso, escribo la información. Entonces puede tener una retención del 60% de la información. Entonces yo le recomiendo que usted lo haga en lo que usted quiera hacer, en su escuela, su trabajo, su negocio, donde usted lo quiera hacer. Y la medida de conocimientos que usted obtenga es la medida que usted quiere obtener. Si usted obtiene buenos conocimientos, pues qué bueno, ¿verdad? Es un ejercicio que le ayuda. Esto lo aplicamos nosotros y sirve y sí funciona, ¿ok? ¿Por qué mencionamos
mencionamos esto? Porque el tema de hoy se llama ¿dónde estás guardando la palabra? Y muchos de nosotros hemos recibido palabras de parte de Dios. Se nos ha entregado una palabra profética, se nos ha dado una palabra directiva, se nos ha entregado una palabra que nos da una línea o un lineamiento por el cual seguir, pero muchas veces olvidamos todo lo que el Señor nos ha entregado. No, es que yo en el 2003 recibí una palabra, pero ya no me acuerdo qué palabra era. Pero ¿cómo que no te acuerdas? Pues es normal, se nos puede olvidar. Pero ¿qué le parece si en su libro de anotaciones, en su Biblia o donde usted quiera, usted pueda anotar ese tipo de palabras con fecha, hora y día, quién se la dijo, qué pasó, para que entonces usted tenga un registro de todas las promesas que Dios le ha entregado a usted, a su casa, a su familia y toda clase de bendiciones que Dios quiere entregarle a usted? ¿Cuántos queremos anotar? Pero para esto necesitamos una pluma o un lápiz y una libreta para anotar. ¿Amén? Entonces, por eso es tanto que les sugerimos. Y vemos este tema de hoy, ¿dónde estás guardando la palabra? Vamos a Salmos 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11. Y vamos a observar aquí dónde podemos guardar la palabra de Dios. Nos dice entonces aquí, Salmos 119, 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde vamos a guardar la palabra? En nuestro corazón. En nuestro corazón podemos guardar su palabra. Cada palabra que sale de la boca de Dios tiene poder. Cada palabra que sale de la boca de Dios tiene una autoridad que va a traer un cumplimiento a tu vida. Por eso es importante que podamos nosotros guardar la palabra del Señor. A lo mejor tú podrás guardar mucha información, podrás guardar muchas cosas, mas sin embargo yo te recomiendo que guardes la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para transformar tu vida. Amén. Ahora, cuando guardamos cosas importantes en lugares seguros, cualquiera de nosotros lo hacemos siempre: dinero, documentos, cajas fuertes, fotografías, en los teléfonos. Surgen algunas preguntas espirituales importantes, tal cual como ¿dónde estás guardando la palabra de Dios? Porque encontramos en la Biblia que nos dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí nace la vida. Y guardamos tantas cosas, guardamos información en los celulares, fotos, recuerdos, pero ¿dónde estamos guardando cada palabra que se nos ha entregado a nosotros? ¿Dónde has guardado las palabras? Somos una iglesia que se caracteriza porque vienen hombres y mujeres de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de la República Mexicana, y vienen y nos traen una palabra profética siempre. Algo Dios quiere hacer con nosotros. Hay apóstoles, y no voy a decir nombres, muy famosos, que nos hablan a la pastora y a mí y nos dicen: les quiero dar la cobertura, los quiero conmigo, quiero que se vengan conmigo. Mas sin embargo, ¿a qué vamos con esto? Que algo están viendo en esta iglesia, algo están viendo, algo estamos haciendo para que la presencia de Dios permanezca para siempre. Amén. Por eso es importante. Pero ¿cómo logramos esto? Guardando la palabra. Porque entonces, si nosotros no guardáramos la palabra y nuestra motivación fuera el dinero, otra cosa, estaríamos en otro lado. Si nuestra motivación no fuera guardar la palabra y fuera estaríamos a lo mejor la pastora y yo como gerentes en algunos hoteles, como empresarios, como políticos ahí en algún lado. Mas sin embargo hemos decidido guardar la palabra porque sabemos que lo mejor, lo más seguro y lo más fiel siempre es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que nos trae vida. La palabra de Dios es lo que nos ha sostenido hasta el día de hoy, lo que nos ha guardado, lo que nos ha enseñado y lo que nos mantiene de pie y firmes es la palabra del Señor.
Hemos visto las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Hemos visto cada palabra de Dios que se ha soltado sobre nosotros. Hemos visto los cumplimientos y los seguiremos viendo. Y no solamente lo veremos para nosotros, lo veremos para todos y cada uno de los miembros y discípulos de la iglesia. Por eso es importante entender que guardar todo es importante, pero guardar la palabra de Dios es mucho mejor. Hace algunos años tenemos una amiga que se llama Pamela, y ella en su casa, una casa muy bonita, se compró una caja fuerte, grandota, así pesada, y se llevó y se compró la caja fuerte, pues porque yo creo que ella es conocida, que sabemos que tiene dinero, tiene de profesión veterinaria, su mamá tuvo mucho dinero, etc. Entonces, pues los vecinos vieron que le llevaron una caja fuerte a su casa. Pues, ¿qué creen? Que se le metieron a la casa y se llevaron la caja fuerte. Aquí lo interesante del carro, era una caja fuerte grande, pesada, eran como 4 o 5 personas cargando la caja, no podían subirla por un muro, una cosa pesadísima esa cosa. Pero mi amiga Pamela siempre es así muy relajada, así como, no pasa nada, tranquilo, no sucede nada, ¿verdad? Siempre ha sido así. Y me dice, y nos dice a la pastora Raquel, me dice, ¿qué crees, Alex? Me dice, se llevaron la caja fuerte, pero no pasa nada, se lo muy cara, pero no pasa nada. ¿Cómo? ¿Y tu dinero, tus papeles, tus joyas? Es que ahí la compramos, ahí la dejamos, pero nunca ni la abrimos, nunca le metimos nada. Y yo, ¿qué? Sí, ahí sale del video que están cargando la caja. Uno se cayó y se rompió algo, pero se la llevaron. ¡Wow! Ya me quiero imaginar esos pobres hombres ahí abriendo la cuestión esta. Y cuando la abren no hay nada. Ese sí es un blindaje poderoso. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a guardar la palabra en nuestro corazón. Guardar nuestro corazón de todo lo malo. Sin duda alguna nos vamos a enfrentar a muchas cosas. Sin duda alguna habrá personas que nos dañen el corazón. Eso es normal, eso va a suceder. Pero la Biblia nos enseña que guardemos el corazón, porque de aquí nace la vida. Porque lo que te hace a ti que quieras avanzar, lo que hace a ti que te motives, lo que hace a ti que tú quieras avanzar en tu vida, en tu trabajo, en tus proyectos, en tu negocio, número uno, tenemos que entender que quien nos hace avanzar es esa motivación, es ese Shekinah, es ese aliento, ese soplido del Espíritu Santo que está en tu vida, en tu corazón, es lo que te hace avanzar. Pero a veces hay palabras, hay personas cercanas, hay personas queridas, muy cercanas, que nos quieren apagar, nos quieren apachurrar, nos quieren hacer sentir mal, mas sin embargo tenemos que entender que primeramente es el reino de los cielos, que pongamos a Dios en primer lugar, primeramente buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te va a ser añadido. Por eso es importante poner nuestra confianza en Dios, más no en las personas. Las personas te podrán decepcionar, te podrán traicionar, podrán decir muchas cosas, pero si tú eres una persona que has decidido guardar tu corazón, venga lo que venga, vengan tempestades, vengan ríos impetuosos a querer golpear tu casa, y la roca que es Cristo Jesús, que está en ti, que tú estás encima de esa roca, no te va a mover de nada, sino vas a permanecer. Amén. Por eso es importante que la efectividad de la palabra depende del lugar donde tú hayas guardado la palabra. Recordamos cómo estaba Jesús 40 días en el desierto y el diablo lo atacaba con la palabra, pero Jesús no le respondía: así ha dicho Jehová, y como escrito está, y como dice la palabra. Esas eran las respuestas que Jesús le daba a Satanás en el desierto. Esas eran las respuestas. ¿Con qué daba? Con la palabra. ¿Tú crees que Jesús, siendo el creador del cielo y las estrellas, no pudo haber bajado ejércitos y millares de ángeles guerreros a darle la
la torre y al diablo las dos son chiquitos. Así lo hace. Mas sin embargo Jesús respondió con la palabra. Pero ¿cómo vamos a responder nosotros con la palabra si no conocemos la palabra? Tenemos que llenarnos de la palabra. Tenemos que aprender a guardar la palabra para saber cómo defendernos. Amén. Entonces vamos al libro de Santiago capítulo 1 versículo 22. Y en este punto vamos a observar que la palabra no debe de quedarse solo en nuestros oídos. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, o te engañes a ti mismo. Voltea a la persona que tienes al lado y dile: escúchame bien, oidor, vuélvete hacedor de la palabra. Y esto es muy sencillo de observar. Esto es, miren, la realidad de las cuestiones es que eso es tan sencillo de entender. Hay personas, escuchamos a personas, cualquiera de nosotros puede escuchar personas que se la viven hablando la palabra, pero su vida no está reflejando la palabra. Solamente habla, solamente dice y solamente pasa. A veces en las iglesias, yo creo que en esta no, pero cuando hay una palabra confrontativa, nunca faltan los codazos, las caras extrañas, así como de, esa el pastor me la está diciendo, están soltando una palabra, ¿y por qué para ir? Es decir, esto sucede, ¿verdad? Pero aquí hay que entender una cuestión importante. No solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Y cuando una persona es hacedora de la palabra, eso se nota. Cuando hay personas, mire, le voy a decir una cosa. En todos los años que tenemos como cristianos y como pastores, hemos observado muchas cosas. Pero yo cuando veo a un cristiano con corbatita y con la Biblia aquí bajo el brazo, híjole, pongo la guardia, porque ya los conozco. Religiosos como ellos solos, atacan con la palabra, juzgan con la palabra, critican con la palabra, te mandan al infierno y vuelta con la palabra, van y te dicen todo. Pero tú los conoces realmente, cómo es el entorno familiar, su familia, cómo trata a la esposa, cómo trata a los hijos, cómo se desenvuelve, cuál es su lenguaje, y lo que dice está muy lejos de lo que hace. Y entonces la Biblia nos habla de eso, lo estamos observando aquí en pantallas. Dice: no seamos tan solamente oidores, olvidadizos, sino vuélvete hacedores de la palabra. Y lo que me encanta es lo que dice al final de este versículo, porque te estás engañando a ti mismo. Porque el que anda con la palabra, juzgando, criticando, diciendo todo este rollo, no se da cuenta que la gente no es tonta. No se da cuenta que hay ojos que están observando. No se da cuenta que cuando alguien señala para allá, aquí hay 3 dedos que me están señalando a mí. Cuando señalas para allá, para cualquier lado puede ser, ¿no? Pero luego para que observen los dedos. Cuando señalas para allá con un dedo, acá hay 3 dedos que me están señalando a mí mismo. Y entonces tenemos que entender que cuando hay una palabra, nuestra primera reacción podría ser un codazo: ay, me están hablando. Ojalá mi esposo estuviera aquí oyendo esta palabra, ojalá mis hijos escucharan, ojalá mi mamá oyera esta palabra. Mas sin embargo tenemos que entender que la palabra que se imparte primero es para mí. La palabra que se imparte es porque Dios algo me está hablando a mí. Porque entonces yo tengo que entender que yo no voy a cambiar a mi familiar, yo no voy a cambiar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Yo no voy a cambiar a mis padres, yo no voy a cambiar a nadie. Quien cambia, quien convence, quien motiva y quien mueve cielo, mar y montañas, el que mueve es aquel que ha creado el cielo, las estrellas, el universo y todo lo que hay en él.
el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo puedo tratar, yo puedo predicar, puedo decir, y qué bueno, y nuestra lucha la tenemos que hacer así, tenemos que compartir, tenemos que invitar, pero no caigamos en esa frustración de, híjole, es que le he predicado tantos años y no me hace caso. No, tenemos que entender que para cada uno de nosotros Dios tiene tiempo, lugar, espacio, hay una hora para cada uno de nosotros. Amén. Pero en ese inter, en lo que llega ese momento, en lo que logramos subir y conquistar esa montaña, mientras esto sucede, nosotros tenemos que hacer un trabajo hacia el interior. ¿Hacia dónde tenemos que hacer el trabajo? Hacia adentro. Imagínense que yo me pare aquí de manos y me vista de payaso y haga todo para poder llamar la atención de Esteban y de Caleb para que me hagan caso. Hay gente que tiene que hacerlo así, está bien, lo respetamos, pero quien tiene que llamar la atención se llama Jesucristo, y Él es el que habla. Pero mientras todo lo demás sucede, mientras tú predicas, oras por tu familiar, por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, mientras tú subes a esa montaña, mientras tú te tardes lo que tengas que tardar, en ese inter, tú tienes chamba aquí, ahora, y hay que cambiar cosas de aquí adentro. Porque a veces quisiéramos que nuestra familia fuera diferente, a veces quisiéramos que nuestra situación, que nuestra realidad fuera diferente, y eso no nada más lo quieres tú, lo queremos todos. Pero mientras ese cambio sucede, mientras esto viene para tu vida, hay mucho trabajo que hacer primero aquí adentro, al interior de cada uno de nosotros. Y ese trabajo lo tenemos que hacer todos los días. Tenemos que entender que nosotros, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así que cuando tú le hables mal a un hermano en Cristo, tú le estás hablando mal al templo del Espíritu Santo. Así que cuando tú les estás hablando mal, le estás hablando golpeado a tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, le estás hablando mal a la novia de Cristo. Y cuando tenemos esto en mente, nuestra mentalidad tiene que empezar a cambiar. Pero primero vamos a cambiar hacia adentro. ¿Cuántos estamos aquí? Escuchar la palabra es bueno, pero no es suficiente. Hay personas que escuchan muchos mensajes, conocen muchos versículos, asisten a las iglesias, congresos. Hay personas que se van a congresos, hay personas que asisten, hay personas que se vieron todos los videos en internet de aquel pastor, de aquella pastora, y tienen esa hambre. El problema es que a veces la palabra se queda en los oídos. Como observamos acá, ser oidores y oímos. Y el problema es que a veces la palabra que nos viene se queda en nuestros oídos, pero no baja a nuestro corazón. Y tenemos que permitir que esa palabra baje a nuestro corazón. Amén. Jesús enseñó que la semilla, la palabra de Dios, que el problema no está en las semillas, sino el problema está en la tierra. Tenemos nosotros que ser buena tierra. La palabra solo entra por tus oídos, o realmente la palabra está transformando tu vida. Amén. Siguiente punto, la palabra debe de guardarse en el corazón. Salmo 119:11, que es el que habíamos observado hace ratito, que nos dice que en nuestro corazón quedará la palabra, ¿verdad? Entonces, en mi corazón guardaremos la palabra, como dice Salmo 119:11. Pero aquí la palabra guardar tiene unos significados interesantes, porque dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Fíjate nada más, pero la palabra guardar tiene muchos significados, pero de los 4 interesantes, el primero de guardar es atesorar. ¿Y qué es atesorar? Imagínate que tienes la foto de un familiar que ya no está contigo, y esa foto la guardas, porque es la única foto que vas a tener a lo mejor de toda tu vida. La atesoras, la guardas. Otro significado de guardar es proteger.
es proteger según sea el objeto. Otra cuestión de guardar es valorar, que a veces no valoramos la palabra de Dios. A veces, sí, como ahí la tenemos, pues ni la apreciamos, ¿verdad? Pero si nosotros conociéramos a alguien en China con una Biblia, si alguien en China tiene una Biblia, lo fusilan, lo matan. Y no solo él, va por toda su familia. Y los torturan para decir: ¿dónde la conseguiste? ¿Y dónde está tu iglesia? ¿Y dónde te congregas? Imagínense qué fuerte está en algunos países. Y aquí la tenemos, híjole, qué bendición tenerla aquí libremente, la podemos ir, y a veces la Biblia la tenemos ahí en la casa, ahí el libro más empolvado, algunos lo tienen ahí hasta para acomodar otros libros, etc. Otra cuestión, otra palabra de guardar, tiene que ver con mantenerse vivo. Hay un ser vivo que tú lo guardas, lo proteges, pues, darle vida, ¿verdad? Entonces el corazón representa el centro de nuestra vida, pensamientos, emociones, decisiones y deseos. La palabra que está en nuestro corazón cambia nuestra manera de pensar. Cada palabra debe de cambiar tu manera de pensar. La palabra de Dios te fortalece en medio de la prueba. ¿Cuántos hemos atravesado pruebas? ¿Y qué es lo que nos hace estar de pie? La palabra que ha sido soltada para nosotros. Hace muchos años cuando yo estaba en un grupo de jóvenes, en una iglesia, éramos miembros congregantes y hacíamos obras de teatro, y en diferentes lugares, en el cine. Cuando estaba aquí el cine Luz María, que ya no existe, o el cine Bahía, que tampoco existe, hacíamos, nos reuníamos con algunos amigos cristianos y hacíamos obras de teatro. A mí siempre me tocaba vestirme de Jesús a todos. Entonces hacíamos una obra que se llama El Libre, o hacíamos otras. Entonces, en esa época, cientos de personas vinieron a los pies de Cristo en aquellos tiempos. Una vez en un evento de una iglesia, que no me acuerdo cuál era, nos invitaron a llevar a presentar la obra, y nos fuimos a un lugar que se llama, es rumbo a Mazatlán, se llama Mazatlán, así se llama, es para aquel lado. Y nos fuimos para allá. Íbamos en un carrito Chevy, íbamos con el grupo de jóvenes. En ese tiempo la pastora Raquel y yo éramos novios, y también fue. Y esa vez que fuimos a hacer obra de teatro, hubo alabanza, se predicó, un lugar bien lejos, nos invitaron y fuimos a compartir la palabra, bien lejos. De regreso hay una curva que se llama no sé qué, tiene un nombre como de cosa ahí de la guarda, no me acuerdo. Pero veníamos de regreso, y en un carrito de la curva esa, el carrito en vez de agarrar la curva, pues se fue así. Quedamos en dos ruedas, la de enfrente y la de atrás, y nos fuimos así por todo el cerro, todo una montaña así hasta abajo, y en dos ruedas. No nos volteamos, no giró, no nada. Nos fuimos en dos ruedas así, y entonces todo el humo, toda la tierra que se levantó, todo lo que sucedió. Mi papá iba manejando, y pues todos asustados, todos están bien, todo bien, todo tranquilo. Por buena fortuna de Dios, a nadie nos pasó ni un rasguño ni nada. Y cuando el humo y la tierra se quitó, vamos viendo no sé cuántas cruces de toda la gente que está muerto ahí. Casualmente, por una montañita, el carro subió, y agarramos carretera y llegamos a Puerto Vallarta. Y en el estacionamiento, y cuando llegamos a dejar el carro en una oficina que mi papá tenía que estar mercaderas, llevamos el carro, porque fuimos a cambiar el vehículo, porque era un vehículo de la empresa donde él trabajaba. Los cuatro, ahí no recuerdo cómo se llaman esas cosas. Aquí tenemos a alguien que sabe, a veces no sé. Es una cosa que sostiene el carro de los cuatro lados, y cuando el carro se estacionó, ¡pum!, el carro se cayó. No sé qué tanta cosa se le rompió.
Pero desde que salimos de aquí al evento y del evento hacia nuestras casas, pasó todo lo que pasó, pero aún y con todo, Jehová guardó nuestra vida, nuestra integridad y no nos pasó nada. ¿A qué voy con esto? Que nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios, porque si somos portadores de la palabra de Dios, si tú eres alguien que porta la palabra de Dios, a donde quiera que vayas, todo te va a salir bien. A donde quiera que vayas, todo estará, pero que te vaya muy bien. No te va a pasar nada, no te va a suceder nada, porque la palabra que tú estás portando aquí adentro tiene poder, te guarda, te cuida, te protege y no tendrás temor alguno, porque ese es el poder de la palabra. Y como ese testimonio, tengo infinidad de cuestiones como Dios nos ha guardado, nos ha librado. Así que yo te recomiendo que guardes la palabra en tu corazón. Otro punto importante es que hay que observar que hay lugares incorrectos donde guardar la palabra. Hay lugares incorrectos donde guardar la palabra. El primer lugar incorrecto donde guardar la palabra es guardarla solamente en la memoria. Podemos memorizar versículos y aún así vivir lejos de Dios. Podemos memorizar los versículos, pero aún así estar lejos de Dios. Mateo capítulo 15, versículo 8 nos habla en referencia a esto. Mateo 15, 8. Mateo 15, 8. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Imagínate este versículo, es decir, que estas personas de las que aquí se refieren, era gente que conocía la palabra, era gente que sabía la palabra, mas sin embargo, este pueblo de labios me honra, porque era un pueblo que le conocía, era un pueblo que sabía las promesas, pero su corazón estaba lejos de mí, dice el Señor ahí, ¿verdad? Entonces, un lugar incorrecto donde guardar la palabra es solamente en la memoria. No, la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra. Otro lugar incorrecto para guardar la palabra es guardarla solamente en la emoción. Hay personas que reciben la palabra con alegría, pero cuando llegan los problemas, la abandonan. Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21. Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21. Y vamos aquí en el versículo 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Entonces, tenemos que entender que tenemos que echar raíces. Diga conmigo, raíces. Eso es algo que vamos a insistir siempre. Cuando vemos entonces aquí lo que dice la palabra, que la emoción pasa, pero una convicción profunda permanece para siempre. Es decir, la convicción va a permanecer. Otro lugar incorrecto para guardar la palabra es guardarla superficialmente. La palabra necesita echar raíces. Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16. Dice la palabra en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sabe cómo tú te puedes dar cuenta que una persona está guardando la palabra en su vida conforme a este versículo? Porque tú estás en tu casa y estás escuchando a tus hijos que están cantando alabanzas. Estás escuchando a tu esposo por ahí cantar una alabanza. Estás con tu esposa y escuchas una alabanza. Entonces, esa es una característica, ¿verdad? Pero imagínense que de momento estoy en mi casa. Bueno, en mi casa no, ¿verdad? Voy a la casa de alguno de ustedes, de sorpresa. Así que vamos, ¿verdad? Y por ahí se escuchan las canciones de Paquita, la del barrio. O se escuchan ahí las esas de banda, que no sé cómo se llama, ¿verdad?
No quiero preguntar a ver cuáles se saben, ¿verdad? Porque aquí vamos a darnos muchos de cuenta de muchas cosas. Pero una persona que ha guardado la palabra en su corazón, en su vida, sabe que está cantando palabras, himnos, canciones. Es algo que donde quiera que vas, la tienes. Donde quiera que vas, ahí se encuentra. Entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Dios no quiere una visita ocasional a la palabra, quiere que habitemos permanentemente con Él y Él con nosotros. Amén. ¿Cómo puedo guardar la palabra correctamente? Aquí vamos a observar. Ahora es, ¿cómo puedo guardar la palabra de una manera correcta? Josué 1:8, por favor. Josué 1:8. Vamos en Josué 1:8 que dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y no te saldrá. Imagínate eso. Entonces, cuando vemos esta promesa en el capítulo de Josué, aquí entonces, si meditamos de día y de noche, guardamos la palabra, todo lo que hagamos nos va a salir bien. ¿Cómo quiero que me vaya bien en lo que estoy haciendo? Aquí está la respuesta: guardemos la palabra. Leamos la palabra, meditemos en la palabra, pensamos en la palabra, y entonces cuando hacemos esto, todo nos va a salir bien. Esto nos habla de meditar en ella, no solo leer, sino pensar y reflexionar. Salmos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Salmos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Y nos dice aquí: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley se medita, que dice ahí, de día y de noche. ¿A qué se refiere la palabra aquí entonces? Se refiere claramente que en él está nuestra delicia. Entonces será la palabra guardada de día y de noche. Y dice el versículo 3: será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer yo para que mi vida me vaya bien? Porque yo creo que todos aquí queremos prosperar, ¿no me equivoco? Amén. Cada día nos levantamos en la mañana y decimos: oh Señor, quiero que hoy me vaya de la fregada. ¿Quién se levanta así? Yo creo que nadie. Nos levantamos diciendo: Padre, yo quiero que me prosperes. Señor, guárdame tu palabra, bendíceme todo lo que hoy haga, quiero que me salga bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que meditar en la palabra, tengo que guardar la palabra, tengo que esperar algo bueno de parte del Señor para mi vida. Entonces, cuando guardamos la palabra de una manera correcta, entonces viviremos, caminaremos conforme a la palabra del Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos queremos ser prósperos? Pero no seamos solamente oidores, seamos hacedores de la palabra del Señor. Otro punto para cerrar esta palabra, para terminar hoy en esta tarde: los frutos de guardar la palabra. ¿Cómo puedo saber que estoy guardando la palabra? Y anótelos, por favor. Cuando una persona está guardando la palabra, número uno, tiene un crecimiento espiritual. Cuando una persona está guardando la palabra, hay crecimiento espiritual. ¿Cómo sabemos que hay un crecimiento espiritual? Porque entonces te acercas a tus pastores o te acercas a tus líderes y empiezas a preguntar cuestiones de mayor profundidad en la palabra. Hay cuestiones ya más profundas, ¿ok? Y aparte, cuando hay un crecimiento espiritual, no nos sacudimos por cualquier cosa. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay adversidades, pero resolvemos, porque estamos firmes en Cristo. Amén. Amén. Segundo punto, anótalo: hay protección contra el pecado. ¿Cómo tú puedes saber si tienes los frutos de guardar la palabra? Hay protección contra el pecado. Día a día pecas menos.
Día a día tu mente tiene otro tipo de pensamientos. Cuando alguien está viviendo en pecado, su mente solamente está pensando en cómo ir y correr al pecado. Doy un ejemplo sencillo. Un trabajador, cualquier trabajador de cualquier empresa, va a trabajar el lunes, motivado, martes, miércoles, jueves, llega el viernes y ya llega el sábado, pero ya su pensamiento y su mentalidad está: ya quiero que sea el sábado para que me pague, porque me voy a echar unas cervezotas y me voy a perder y me voy a desestresar y todo ese rollo. Toda su vida y todo su pensamiento está enfocado a: voy a ir a hacer eso, ¿verdad? Entonces ahí hay una mente esclavizada que obviamente pues está dirigida a ese tipo de vicios, y así puede ser cualquier tipo de vicios, ¿verdad? Pero entonces, cuando hemos crecido espiritualmente y estamos avanzando y sabemos que hay frutos del Espíritu de Dios en nuestra vida, en ese segundo punto tenemos, y es decir, hay protección contra el pecado, es decir, cada vez pecas menos, porque ya tus pensamientos no son: voy a ir a pecar o voy a hacer esto. No, tus pensamientos es: voy a hacer esto, voy a hacer aquello, es decir, algo más productivo. Número 3, ¿cómo saber si hay frutos? ¿Cómo saber si estamos guardando? Número 3, hay paz en medio de las pruebas. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de lo que estés atravesando, sientes paz. Esa es una señal muy, muy poderosa, ¿verdad? A lo mejor estaba en una situación, pero cuando hay paz, cuando te mantienes en fe, Dios te manda la provisión, Dios te manda el sustento, Dios te ayuda en lo que tenga que ayudarte. Número 4, cuando estamos guardándonos en la palabra, número 4, hay fortaleza en la debilidad. Hay fortaleza en la debilidad, es decir, nos tenemos que hacer, es decir, nos hacemos fuertes en las debilidades, débiles aquí al pecado, a muchas cosas. Número 5, hay fruto abundante. Cuando estamos guardando la palabra, vamos a dar fruto. Nuestra boca testificará que hay fruto. Le hablaremos y le compartiremos a otros de la palabra del Señor. Hay un fruto, los frutos se ven, los frutos se observan. Para terminar, Lucas capítulo 8, versículo 15. Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, esta dice: estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces tenemos que entender que tenemos que guardar la palabra en el lugar correcto, de la manera correcta, y no solamente hacer las cosas por hacerlas, sino tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie para orar y terminar esta palabra. Amén.